Como siempre recordamos, la alergia es una enfermedad sistémica. ¿Qué quiere decir sistémica? Que toma todo el organismo, aunque puede manifestarse más en un sitio que en otro. Y según el sitio donde se manifieste, aparecen los síntomas. Por ejemplo, si toma la piel, aparece urticaria o eczema. Si toca los ojos, aparece una conjuntivitis alérgica. En el caso de las alergias respiratorias, puede producir una rinitis o un broncoespasmo o asma. Y así sucesivamente en distintos órganos. El asma bronquial entonces es una patología, en la mayoría de las veces es alérgica, aunque no siempre, donde hay una afectación de lo que es el sistema respiratorio bajo, fundamentalmente los bronquios. Es una enfermedad que en general es reversible, donde se produce una broncoconstricción, o sea que el bronquio disminuye su tamaño con un problema en la eliminación del aire y una disnea o falta de aire progresiva que en algunas ocasiones puede ser severa y terminar en terapia intensiva o a veces hasta mortal. Hay una clasificación aceptada para el asma de acuerdo a sus rasgos. Puede ser leve, puede ser moderada, puede ser severa, puede ser persistente, puede ser intermitente. Y en base a esto es importante el tratamiento que se pueda instituir para evitar cuadros más severos. Por eso es de relevancia hacer una consulta a tiempo con el pediatra, con el clínico y eventualmente la derivación especialista, neumonólogos y alergólogos, que somos los que nos dedicamos a los estudios y al tratamiento de esta enfermedad. La importancia es que cada vez se observan más cuadros de asma que pueden ser severos. No ha aumentado la frecuencia, la cantidad de gente asmática como cosa general, pero sí la severidad. A pesar de que tenemos montones de medicamentos nuevos que tienen una efectividad muy alta, pero ocurre que a veces o el paciente se confía demasiado o el médico se confía demasiado y se hace un tratamiento que es inadecuado, que no es completo en cuanto a las dosis o a las formas de manejo y no se toman los recaudos pertinentes para que ante una pequeña crisis se la cubra, se la trate y no siga evolucionando, para que no se produzca una inflamación en el bronquio y cueste mucho más tratar ese broncoespasmo. Con lo cual, las tasas de mortalidad por asma han venido aumentando en los últimos años y se mantienen. Hay algunos mitos dentro del tratamiento del asma que hace que los pacientes teman el uso de los aerosoles, por ejemplo. Y tenemos que justamente desmitificar esto, porque sabiendo que el asma es una enfermedad fundamentalmente inflamatoria, o sea, el bronquio se inflama y posteriormente se produce broncoespasmo, la prevención de las crisis se consigue justamente disminuyendo esa inflamación. Y la mejor medicación son los aerosoles desinflamatorios, que en general son corticoides, pero son corticoides de uso local, de uso tópico. ¿Qué quiere decir? Que la absorción hacia la sangre, hacia la vía sistémica, es muy baja, casi imperceptible para el organismo. Esto genera un alto nivel de seguridad. No es lo mismo usar un corticoide por vía sistémica, ya llámese vía oral, intramuscular, endovenosa, durante mucho tiempo, que sí tiene efectos adversos, a usar un aerosol con un corticoide inhalado, cuya absorción es mínima y que lo único que va a permitir es la desinflamación y la prevención de los cuadros bronquiales, sin producir efectos adversos de relevancia a las dosis habituales. También hay que saber que los broncodilatadores, a los cuales la gente le tiene miedo, son peligrosos si se usan mal. Pero si uno trabaja en la prevención y el broncodilatador lo usa solamente ante las crisis, con dosis bajas, y sabe cómo manejarse en esas situaciones y cuándo tener que consultar, que eso es tarea de enseñanza del médico que lo está viendo al paciente, tampoco son peligrosos, al contrario, son importantes. Siempre uno tiene que tener en cuenta cuando se usa una medicación el costo y beneficio. Siempre hay un costo, siempre hay un efecto secundario, pero a veces el beneficio es mayor. Sí es importante tener en cuenta el uso de corticoides sistémicos que a veces se usan en las crisis, que son necesarios, por más que a uno no le guste, a veces son necesarios y no usarlos de manera prolongada para evitar estos efectos adversos de los cuales hablamos. Hipertensión, sobrepeso, trastornos metabólicos, diabetes, bueno, todo esto que uno conoce que puede dar un corticoide. Pero eso es cuando se usa muchísimo tiempo, no durante una crisis que a veces uno debe usar una semana, 10 días y termina ahí. Entonces es importante la consulta en término y el no tener miedo al uso de los medicamentos preventivos que hoy tenemos en altísima cantidad
y que suelen ser muy útiles en el tratamiento del asma para mejorar la calidad de vida y disminuir los riesgos que esta patología puede producir. Entonces, volviendo a la forma de clasificar el asma entre intermitente o persistente, leve, moderado o severo, es como hay una metodología de tratamiento que está aceptada por normas internacionales. Y un elemento que me interesa que tengamos en cuenta es que, como dijimos al principio, un altísimo porcentaje del asma, de los pacientes asmáticos, son alérgicos. 80-90% de los pacientes son alérgicos. Lo cual implica que si uno detecta la causa de esa alergia, acá en Mar del Plata la mayor cantidad son alérgicos a los ácaros, puede ser un polen, un hongo de los que nosotros llamamos anemófilos, que son del medio ambiente, una caspa de animal. Todos estos elementos, si uno los detecta, pueden ser pasibles de ser tratados con lo que nosotros llamamos inmunoterapia y con lo que la gente habitualmente llama vacunas. Que si bien son tratamientos un poco prolongados, es el único tratamiento capaz de cambiar la evolución natural de cualquier enfermedad alérgica, lo cual incluye el asma. Todo lo demás son tratamientos paliativos o preventivos. Esto puede cambiar la evolución, disminuir mucho las crisis, disminuir mucho la necesidad de medicación que se requiera tanto como prevención como para salir de las crisis. Así que siempre hay que tener una consulta con un médico alergólogo para tratar de estudiar esto y eventualmente asociar un tratamiento de inmunoterapia a los otros que estén realizándose en ese momento.